el Rey te invita a su casa real. En Mateo capítulo 16, verso 22 al 24. Yo lo voy a leer, por favor, presten atención. El contexto de este pasaje viene después que Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Después de este acontecimiento, dice que el Señor comenzó a decirle a sus discípulos que era necesario que fuese a Jerusalén, que padeciese mucho de los judíos religiosos, los escribas, los fariseos. Manifestaba y daba a entender que iba a morir de una muerte cruenta, que iba a ser sacrificado. Entonces, en ese contexto viene este pasaje. Entonces Pedro, tomándole aparte, Jesús estaba hablando todas estas cosas y en un momento Pedro le toma aparte, le empieza a hablar a solas al oído a Jesús y comenzó a reconvenirle. No te conviene esto, Jesús. Venimos en un ministerio de masas, de multitudes. Conviertes el agua en vino, sanas los enfermos, abre los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Me imagino, no está escrito en la Biblia esto, pero comenzó Pedro a decir, ¿cómo que ahora que te vas a morir? ¿Cómo que ahora que te vas a ir a la cruz y vas a padecer? Y todas esas cosas. Y el argumento que usó Pedro es, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti. Que esto no pase. Porque además Pedro sabía que cuando decía Jesús algo, eso ocurría. Boga mar adentro y echa la red. Y un cardumen enorme de peces fue tomado en las redes de Pedro y tuvo una pesca milagrosa. O sea, cuando Jesús decía algo, Pedro sabía que esto era un hecho. Lo que no sabía Pedro es que Jesús no se equivocaba cuando decía y cuando hablaba. Es decir, que cuando lo decía, eso iba a ocurrir y que no tenía absolutamente ni un ápice de cambio. Con esa seguridad, Pedro comenzó a reconvenirle y decirle, no, ten compasión de ti. Mire el argumento que echó Pedro para que Jesús no hiciese lo que le iba a beneficiar a Pedro y a todos nosotros, que era rescatarnos de nuestros pecados. Ten compasión de ti. Ten compasión de ti. Que esto no te pase. Eso fue lo que dijo Pedro. Se lo digo parafraseando de esta manera. Siente tristeza al ver lo que te va a pasar y busca cómo aliviarte de ello. Busca una salida alternativa. Sentite mal con lo que tú estás diciendo. ¿Cómo que te va a ocurrir eso? Hay que evitar el dolor, hay que evitar la tristeza, no importa que sea la voluntad de Dios. Hay que tener una salida para eso y que no experimentes ningún tipo de aflicción o de angustia. Bueno, ¿qué fue lo que le contestó el Señor? Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro. ¿A quién le dijo? A Pedro. Le dijo, apártate o quítate de delante de mí, Satanás. A ver, ¿cómo es que le dice a Pedro? Lo enfrenta a Pedro, lo mira a Pedro y le dice, vete delante de mí, Satanás. ¿Era Satanás o era Pedro? Bueno, eran las dos cosas. Si alguno dice, era Satanás, sí, era Satanás, pero también era Pedro.
Algunos dicen, no, era Pedro. Sí, era Pedro, pero también Satanás. Conclusión, era Pedro Satanás. Pedro el nombre, Satanás el apellido. Pero eran las dos cosas. En lo natural era Pedro. Pero en lo espiritual era Satanás. El Señor no se equivocó al mirar a Pedro, en hablarle a Pedro, y también no se equivocó en reprender a Satanás. Así como unos versículos antes le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De la misma manera, desgraciado eres Pedro, porque ahora estás hablando por algo que el diablo te dijo, tratando de ponerme un tropiezo para que yo no haga la voluntad de Dios. ¿No será que por tratar de evitar tristezas y aflicciones emocionales, mentales, físicas, económicas o lo que sea, no estás cumpliendo la voluntad de Dios? ¿No será que porque te causa incomodidad y tú no te mereces esas incomodidades, no estás haciendo la voluntad de Dios? Algunos no quieren entregarse de corazón a Cristo porque tienen muchas cosas que cambiar. ¿No será que tienen muchas cosas que les gusta, que les da placer y que tienen que dejar? Porque ellos no saben que Dios cuida de ellos y que cuando tienen a Dios están completos en todo y no les hace falta nada porque Dios cuida de sus hijos y de sus hijas, de sus servidores y sus servidoras y de sus servidores, de ellas, de ellos y de ellas. ¿No será que no confían en Dios para que supla sus necesidades? Entonces no quieren entregarse, no le creen a Dios, no confían en su amor, en su carácter tierno, en su naturaleza justa y santa, en su persona sublime, en su paternidad. Entonces no se rinden de corazón a Él. ¿Por qué? Porque no quieren soltar aquello que ellos mismos se han buscado para pasarla bien en esta vida. Todo lo que los hombres a veces creen que es glorioso no es simplemente cosas de esta vida que simplemente te entretienen para no entregarte de corazón a Dios. Y vaya esto para quien tenga que ir. Ahora vamos al último versículo. Entonces, después que reprendió a Satanás, que le estaba comiendo la oreja a Pedro, y que lo hacía repetir como un papagayo todo lo que le decía a Pedro, todo muy razonable, ¿no? Pero era el diablo, era Satanás. Después de eso, Jesús dijo a los discípulos. ¿A quién le dijo? A los discípulos. Y nos dice a todos nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue su yo, niéguese a sí mismo. Ay, yo quiero, ay, yo no quiero que me pase. Niégate a ti mismo y haz lo que Dios te dice y síguelo al Señor. Ay, no, pero yo quiero. Bueno, o es lo que tú quieres o es lo que Dios quiere. Siempre que vayas a hacer la voluntad de Dios, siempre, mi querido amigo, siempre, mi querida amiga, siempre, mi querido amigue, siempre, ¿sabes qué va a ocurrir? Algo tienes que sacrificar de ti. ¿Quieres obedecer a Dios? Algo tienes que sacrificar de ti. Dios te ha puesto a trabajar en algún lugar de la obra o del cuerpo de Cristo. Alguna incomodidad siempre hay. Y vas a tener que estar negándote a ti mismo. Ah, yo no soporto a la fulana. Tengo que ir a servir a Dios, pero que mientras fulana esté ahí, no voy a servir a Dios. Ah, sí. Eso es una excusa. Porque si aún por servir y tener el privilegio de servir a Dios, tienes que soportar a fulana, sopórtale. Si es que Dios te ha mandado a hacer eso, como tú dijiste.
Si es que tienes que bancarte un montón de cosas y bueno, pero tú sabes que Dios te ha puesto en ese lugar y es el tiempo de estar ahí, ok, entonces permanezca ahí, no se vaya de ahí. En algunos momentos de mi vida, yo he estado trabajando en equipos donde hay personas que son molestas. Siempre están quejándose, siempre están reaccionando carnalmente. Y son no una piedrita en el zapato, son una cantera en las botas. Y unas ganas de irme, no, yo no estoy para estas cosas. Bueno, pero Dios te puso ahí o no te puso ahí. El Señor dice, pero si yo te puse, ¿no te puedes bancar unas carretillas de piedra en tus zapatos? Si yo te puse, ¿tú te crees que yo no me doy cuenta que te pasa eso? Pero a veces esas cosas, esas personas están ahí probándonos a ver si vamos a seguir de corazón en el lugar que Dios nos puso. Me parece que vas entendiendo el mensaje, ¿verdad? Nunca vas a tener un clima ideal. Siempre vas a tener oportunidades para abandonar el lugar donde Dios te puso. Pero si el Señor te puso ahí, quédese ahí. Si el Señor te dice que no abandones a tu esposo, que no abandones a tu esposa, que no abandones tu hogar, no lo hagas. Sí, pero ella siempre ingrata, quejosa, que no le sirve nada. Pero tú no estás porque ella grita, ni dejas de estar porque ella es quejosa. Tú estás porque Dios dice que tienes que estar. Porque sos el jefe de esa casa. ¿Tú me entiendes? Lo mismo que el trabajo. A veces que la gente deja el trabajo porque no se lleva con fulano o con fulana. Pero Dios te manda a trabajar. Y si no tienes específicamente otro trabajo que Dios te haya abierto las puertas, pues entonces sigue trabajando ahí. O tú trabajas o no trabajas por lo que hacen los demás. ¿No será que tú trabajas porque Dios dice 6 días trabajarás? Que cada uno gane el pan con el trabajo de sus manos y con el sudor de su frente. Ninguno se ande entrometiendo en lo ajeno, sino que trabaje para tener para sí, para compartir con los necesitados. ¿No será que tenemos que obedecer a Dios y dejarnos de cosas raras? Jesús tenía el mandato del Padre de ir a la cruz. Vaya qué sacrificio. Y él tenía claro que él iba a sacrificar, pero él no, su vida, pero él no usó de excusa de todo lo ingrato que eran los fariseos y el grato al pueblo y todo lo que él hizo por ellos y ahora lo crucifican. Y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, quiso juntarlos como la gallina junta a los polluelos. Vaya que el Señor tenía argumentos para no obedecer a Dios. Yo sacrificarme por estos ingratos, por estos sinvergüenzas. Yo no estoy para esas cosas. Sin embargo, el Señor obedeció, no haciendo caso aún a los sufrimientos que le propinaron los demás, sino sabiendo de la soberanía de Dios y que Dios tenía el control de todo. Les voy a contar algunas cosas importantes. Si pones la mira en las cosas de la tierra para ir tras ellas, eso es un mal. Pero un mal más grande es llevar una vida enfocada en ti mismo. Si a ti te gusta, lo haces. Si no te gusta, o si te gusta y aparece algo que no te gusta, no lo haces más. Cuando Dios te manda a hacerlo. Si tú haces las cosas si lo sientes o no lo sientes. Si cumples tus responsabilidades como padre, como miembro del cuerpo de Cristo,
como hijo, como lo que sea. Si lo siento, lo hago. Si no lo siento, no lo hago. Eso es una vida centrada en sí mismo, en mis sentimientos, en mi sentido común, centrado en mis razonamientos. Así no vas a avanzar en los planes de Dios. Y no solo no vas a avanzar, sino que vas a retroceder. Y probablemente quedarás como Israel, tendido en el desierto, pasando una vida en esta tierra necesitada y perdiéndote de cumplir el propósito de Dios y la recompensa eterna. Segundo, la causa de la mayoría de los pecados más repugnantes de la humanidad y aún de los creyentes es el hedonismo. Es el ¿qué? Hedonismo, dije. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, escuche. El hedonismo es la tendencia que hay en los seres humanos a la búsqueda de su propio bienestar personal en todos los ámbitos de la vida, especialmente aquellos que están asociados con el placer. Todo con el objetivo de aplacar cualquier sentimiento de tristeza o de aflicción por lo que considero que me está faltando. O sea, cuando yo le creo la mentira al diablo y tengo compasión de mí y me rehúso a hacer la voluntad de Dios, el diablo dice, mirá, tienes que salir de esta situación. Esto es demasiado incómodo, demasiado aflicción. Ojo, hay veces que nosotros padecemos por nuestras malas decisiones. Hay veces que padecemos porque somos puestos a prueba. Y otra cosa es padecer y ser afligido por hacer la voluntad de Dios. Pedro dijo, si alguno padece, que no sea por malhechor, sino que padezca por hacer la voluntad de Dios. Y yo me estoy refiriendo hoy a ese padecimiento, a esas aflicciones que nos vienen por hacer la palabra o porque esas cosas se ponen como traba y tropiezo como para Jesús para que no hagamos lo que Dios dice. Y cuando creemos la mentira y decidimos no, voy a evitar esto, entonces buscamos caminos alternativos. El hedonismo nos lleva siempre a buscar nuestro propio bien, nuestro propio placer. Todo lo que sea para mí cómodo, todo lo que sea para mi gusto, todo lo que sea Caribe, playa, palmas, cocoteros, hamacas paraguayas, un vasito de jugo de naranja, un picadillo, si fuera uruguayo, mate amargo y un picadillo de salame y queso, todo lo que sea comodidad. Ganar lo máximo, esforzarnos el mínimo. Y si es posible no laburar, mejor. Eso es el hedonismo. El hedonismo tiene como objetivo mi propio bien, mi propio placer, mi propia felicidad, adormecerme con tanto placer de las cosas de esta vida, olvidándome de hacer la voluntad de Dios. Y Dios se opone a eso. Por eso las personas cuando buscan estas cosas se encuentran que Dios es el que se les opone a ello y no lo logran hacer. Y hay otros que se interponen, aún de parte de Dios, para no hacer ese tipo de vida autocomplaciente. Entonces, el primate que le pasa eso, el Homo sapiens, se enoja con sus semejantes y se pone molesto con ellos. ¿Por qué? Porque le están impidiendo la felicidad. Mamá, tú no quieres que yo sea feliz. Papá, no quiero estudiar, porque eso es sacrificio mental. ¿Para qué estudiar, papá? Si Peteco no estudió y mira, planta marihuana y mira cómo le va.
Ah, qué inteligente ese chico. Genio, genio perdido. Haceme el favor. ¿Qué está pasando con las personas? Una vida continuamente en la búsqueda de los propios intereses, de lo que me falta a mí, de que si la tengo yo, de que si me salvo yo, ¿qué me importan los demás? ¿Qué le importa a mi familia? Si yo considero que esto me da placer, no importa que contriste a mis padres, que endeude a mi familia, no importa que enferme a otros, que le pase por encima. Lo importante es que yo tenga placer, placer y más placer. A ver, vamos a ver algunos hijos e hijastros de una vida centrada en sí mismo, de una vida hedonista. Mire, escuche bien. La persona hedonista es autocompasiva. El autocompasivo es aquel que tiene sentimientos de pena y dolor por la desgracia, por el sufrimiento que le causa no alcanzar aquello que a él le parece que es la felicidad. La persona autocompasiva. En una oportunidad, si ustedes miran en Hechos capítulo 21, verso 8 al 14, el apóstol Pablo pasó por esta tentación y por esta prueba. Ahí llegó a un lugar en Asia y fue a visitar a Felipe, el evangelista, que fue uno de los diáconos, de los 7 diáconos que se eligió en la iglesia primitiva. Y tenía algunas hijas allí que profetizaban. Y también vino a aquel lugar un tal profeta Agabo. Y Agabo comenzó por el Espíritu a revelar cuál era la voluntad de Dios para Pablo, que fuese a Jerusalén y que ya en Jerusalén lo atasen con cadenas y lo hiciesen hacer sufrir. Y entonces cuando los demás escucharon la profecía, que son diferentes a las profecías que hoy dan, que todo va a estar bien. Ve a Jerusalén porque allá te van a hacer un monumento, siervo mío. Pa' tu gloria y pa' tu honra. Esas son las profecías de hoy. Está todo bien. Pum, pum para arriba. Nada de sacrificios. Nada de padecer por el Señor. Mi siervo. Pum, pum para arriba. Mi sierva. Pum, pum para arriba. Mi sierve, pum, pum para arriba. Pero esta profecía era genuina. Esta profecía era verdadera, ¿saben? Y Agabo le estaba diciendo los sufrimientos que iba a padecer por ir a Jerusalén, porque era la voluntad de Dios. Pablo se había propuesto en espíritu estar allí. Y Dios le estaba confirmando que estaba en lo correcto, pero los que estaban alrededor dijeron, no, Pablo, no vayas a Jerusalén, no, por favor, Pablito, Pablote, por favor, fuimos juntos a la escuela dominical, Dios nos reveló su evangelio, no puede ser, tú sos un gran predicador, te necesitamos. Sí, Pablo, te necesitamos. Y Pablo le dijo, ¿qué hacen quebrantándome el corazón? No solo estoy dispuesto a esto por hacer la voluntad, sino a dar mi propia vida por el nombre del Señor Jesucristo. La voluntad de Dios, damas y caballeros, la voluntad de Dios muchas veces, aunque sea agradable y perfecta, no es cómoda. La voluntad de Dios es perdonar, pero no es cómodo perdonar. La voluntad de Dios es volver a dar una oportunidad a aquel que te ha fallado, pero no es cómodo eso. Y a veces uno tiene luchas adentro. Nuestra vieja naturaleza se niega.
se niega, pero tenemos que pedir fuerzas del Espíritu Santo para cumplir el plan de Dios. A veces tenemos que pasar por ese Getsemaní para decirle, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Internamente te pido, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Cumple tu voluntad, haz la tuya por encima de la mía, que yo pueda hacer tu voluntad a pesar de mí, Señor. Dame la gracia, dame la fortaleza para obedecerte y no autocompadecerme ni mirar el precio de mi obediencia. Número 2, hijo del hedonista, el ingrato. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 2, ahí el apóstol Pablo pone en una bolsa un montón de gente. Avaros, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios e ingratos. La persona hedonista es ingrata. Porque cuando él logra alcanzar los medios de su placer y cuando él usa muchas veces esos instrumentos, a veces usa las personas, nunca tiene gratitud en su corazón, primeramente a Dios y aún a las personas que los ayudaron a lograr determinadas cosas. La persona quejosa, la persona que nunca está conforme con nada, no puede ver los detalles de la vida. Hoy se va a acostar, tiene una cama calentita, ni se acuerda de eso. Tiene un brasero prendido por lo menos para calentarle los pies. Tiene un plato de sopa caliente o una ensaladita de legumbres y tiene una mesa con hijos, con esposa o con esposo. O tiene una congregación, una familia en la fe. Nunca se acuerda de eso. Nunca se acuerda de los demás. Nunca se acuerda de que un día estuvo necesitado y alguien le echó una mano. Las personas ingratas no se les mueve la aguja en hacer nada por otros, porque están centrados en sí mismos, en la búsqueda de lo de ellos. No se acuerdan de los favores que Dios le dio a través de otros. No, eso me lo merecía. Ya era hora, che. Miren, aún por un vaso de agua, agua pura, ¿no? No agua jane. Por un vaso de agua tenemos agua lavandina. No. Aún por un vaso de agua fresca tenemos que ser agradecidos. Aún por un vaso de agua fresca, por más simple que sea. Si tú no tienes la costumbre de ser agradecido por Dios, no solo por las cosas materiales, sino afectivas, de lo que Dios ya te ha dado en su misericordia, para satisfacción de tus necesidades, pues entonces, ¿cómo recibirás más? Sé agradecido por el amor de Dios. Vamos con el tercer hijo del hedonismo, la ansiedad y el afán. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El afán y la ansiedad es la inquietud por la falta de alguna cosa. Es sentirme inseguro porque no lo tengo. Uno tiene que tener seguridad, certeza y descanso porque Dios cuida de nosotros. Yo me rendí a Él, Él cuida de mí. Él no escatimó a su propio Hijo para salvarnos, como también con Él no nos va a dar a su debido tiempo lo que verdaderamente necesitamos. Dios cuida de mí.
Él sabe que tenemos necesidad de un par de zapatos, o de alpargatas, o de hojotas, o de una peluca, no lo sé. Pero Él sabe de qué cosa tú tienes necesidad. Aún los cabellos de tu cabeza están contados. Y Él va a usar personas para proveerte de lo que necesitan. Él sabe que necesitas lo que tú necesitas. Porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Y Él cuida de ti. ¿Por qué estás continuamente ansioso, inseguro? Continuamente consciente de que te falta, y que yo sufro lo que sufro porque me falta aquello. No, tú sufres lo que te sufres porque no confías en Dios, no descansas en Él. Y además Dios no solo te va a proveer, a veces te va a proveer a través de una mano que se extiende hacia ti y otras veces a través de una pala que se extiende hacia ti para que trabajes y lo logres. Pero si ves pala y pico sales corriendo. Esto sí debe ser de Señor porque no necesito esfuerzo. Pero Dios te provee de la manera que Él quiere. O te va a pasar como Naamán, que necesitaba un milagro de Dios a través de Eliseo, y porque Eliseo, cuando lo vio venir y antes de tocar timbre en la casa de Eliseo, Eliseo le mandó decir por un criado: andate a bañar y 7 veces báñate. Pero como no era lo que yo me parecía que el profeta tenía que hacer, entonces Naamán se fue caliente, quemado se fue, en su orgullo. Hasta que los criados le dijeron: Señor, y si te hubiera mandado otra cosa, ¿no lo haría? ¿Algo más difícil? Sí. Y bueno, ¿por qué no haces esto? A lo último, Naamán tuvo un haz de luz, de humildad. Y fue y obedeció al profeta. Y fue sano en aquella hora. Su piel quedó como un niño. Porque cuando Dios sana, sana bien. La piel te queda nueva, no te queda remendada. Pero hay que descansar que Él cuida de mí. A veces provee del Jordán, a veces provee de otras cosas, o de una viuda pobre, otras veces provee de una pala y un pico, y otras veces de un mameluco, pero Dios provee. Descansa en Él, por favor, y está atento a lo que Él te va a dar. Y te lo va a dar cuando Él quiere, porque Dios no llega tarde. El Señor te dice: tarde llegas tú, pero yo no llego tarde. Dios te habló hoy, ¿eh? Vamos al otro bebé que viene del hedonismo. El cuarto, el enojo. ¡Ay, el enojo! ¿Sabe qué es? El enojo es la molestia en nuestro ánimo por la falta de consideración hacia mi persona de lo que me merezco, o de lo que yo considero que me merezco. Respeto, obediencia, que me paguen tanto, que me paguen cuanto, que me reverencien de esta manera, que me hablen de esta manera y no de la otra manera. El hedonista, el que está siempre buscando el placer de sí mismo, cuando no le hablan de la mejor manera. Si al hedonista no, antes de hablarle, no te pasas una pincelada de miel en la lengua para hablarle, el hedonista se ofende, se enoja. ¿Conoces alguno? Y si te miras en el espejo, ¿no eres tú esa persona? La palabra es un espejo. No, está bien que me hubiera dicho esto, lo otro, pero no me lo dijo como yo quería y como yo estoy buscando siempre el placer. Soy hedonista.
hedonista de corazón. Hasta un reggaetón se inventan. Soy un hedonista de corazón. Pum, pam. Tan orgullosos de ser hedonistas. Autocompasivos, autocomplacientes, siempre mirándose dentro del ombligo. No te mires tanto el ombligo, te vas a caer para ahí adentro de ese foso. El enojo. ¿Quién no ha pasado por eso? Porque todos en el fondo tenemos lucha con el hedonismo, por cuanto todos pecamos de hedonistas. Pero el Señor quiere que nos neguemos a sí mismos, que llevemos a la cruz nuestro viejo hombre, que lo neguemos, que le obedezcamos a Él aunque haya sacrificio, que hagamos su voluntad, que no busquemos nuestro propio bien, sino hacer la voluntad de Dios, que siempre está ligado al bien colectivo. Y Dios nos promete que Él cuida de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Y Él se complace en bendecirnos. Pero el hedonista no. Se lame las heridas cuando no logra los objetivos. Dios se congratula y está deseoso en proveernos. Pero el hedonista no le basta a Dios. Y no, Dios, no. Lo quiero conseguir yo. Y cuando no lo consigo y alguien se me interpone, me enojo y me resiento con el fulano que me puso un palo en la rueda. Tendría que haberte puesto una leñería en la rueda para que aprendas a depender del Señor. Si te molestó el mensaje, hedonista sos. Pero si a través del buen humor y del sabio humor Dios te ha hablado en esta hora, alégrate, agacha la cabeza, dobla la cerviz. Soy un hedonista. Soy un autocompasivo. Vivo ansioso, no confío en Dios. No confío en su paternidad, en su amor, en su ternura por mí. No me fío de Él de todo corazón. Y aun cuando Él actúa para proveerme, me niego porque debería ser de otra manera. Oramos. Padre, todos nosotros, como Pedro, caemos en la trampa de creerle a Satanás el tener compasión de nosotros mismos. Te pido por amor de tu nombre que nos perdones y que tengas a bien por tu espíritu desconectar nuestro viejo hombre, porque nosotros creemos que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Y cuando Él resucitó dándonos vida, con Él nos resucitó y nos ha sentado en los lugares celestiales. Por eso tenemos la mirada en las cosas de arriba, Señor. Aunque muchas veces nos distraemos. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, que tú nos limpies, que tú nos laves con tu preciosa sangre, que nos santifiques por completo. Que en tu misericordia nos conceda, Señor, no caer en la trampa de Satanás, negarnos a nosotros mismos, confiar en ti, hacer tu voluntad y descansar que tú provees para tus amados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia. El Rey te invita a su